1:09, volvemos de nuevo a la carga en Es la Mañana de Guadalajara, en lo que supone nuestra segunda hora de directo de este programa radiofónico que les va a acompañar hasta las 2. Lo hacemos de lunes a viernes y cada día pues les vamos trayendo contenidos nuevos, diferentes y secciones que, aunque repiten una y otra semana, nunca son iguales, ¿no? Ya se lo digo yo. Y hoy todos ustedes sabrán, sobre todo los aficionados a la historia que nos sigue, que hoy tenemos este espacio dedicado a hablar, pues eso, precisamente de episodios de la historia de nuestra tierra de Guadalajara, a veces de la capital, a veces de los pueblos del entorno, de la provincia en general, pero siempre de la mano de todo un buscador de esos tesoros históricos como es José Luis Solano. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, ¿qué tal? Pues sí, tan buenos, porque fíjate qué día hace hoy, pero lo mejor de todo es que mañana y pasado ya empieza la lluvia. Estoy contentísima. Fíjate, hombre, los campos lo necesitan. Los campos lo necesitan, el Tajo lo necesita, todo lo necesita, pero yo es que donde haya buen tiempo y mucha luz y días largos y todo eso, que me quiten lo bailado. Sí, es que, a ver, que en lo personal estamos más a gusto con estos 30 grados, sí, pero, ay amigo, ya nos vendrá, como se suele decir el tío Paco, con las rebajas en el futuro. Más nos vale que empiece ya la cosa como tiene que ser en el mes de octubre, en este ya mediado otoño en el que estamos, sobre todo porque mirando a los pueblos de nuestra provincia, mirando sobre todo a la ganadería, a la agricultura, es necesario que todo vuelva a la normalidad. Sí, y allí precisamente creo que me vas a llevar. Qué bien me lo has puesto en suerte. ¿Cómo se nota que eres una pedazo de atleta? Bueno, no, pero si es que es verdad, me has dicho, vámonos de camino al monte. Digo, bueno, pues detrás de ti. Venga, pues vamos porque, bien, como sabes, el pasado jueves fue en Cantalojas la Feria del Ganado, una feria que comenzó hace décadas, que después se perdió y que ahora se ha retomado. Son 33 ediciones, creo, en las que se cumplen, 33 ediciones, ¿no? efectivamente, 33 ediciones que convocan allí en aquella preciosa localidad pues a agentes del ganado, no solo de allí de Cantarroja, sino de la comarca. Vienen, bueno, pues con sus animalillos, con sus cosas, con sus nuevas técnicas, etcétera, y finalmente pues se convierte aquello en una jornada festiva que creo que estuvo muy bien. Yo me la perdí, este año me la perdí. Yo también. También. Y eso que vino con un tiempo excepcional, sí. Eso sí que es verdad. Pero todo esto que me cuentas viene porque me vas a hablar de una historia peculiar. Sí, bueno, de la importancia histórica de la ganadería en nuestra provincia. Y al hilo un poco de que hoy hablábamos de la celebración ayer del Día Internacional de la Mujer Rural, seguimos en este ámbito dándole la importancia que tiene, no solo ahora, sino que ha tenido de siempre aquí en nuestra provincia, ¿no? Que ha tenido siempre y, por supuesto, es una provincia en la cual el sector primario, agricultura y ganadería, hoy por hoy es fundamental, pero siglos atrás, pues te puedes imaginar, muchos siglos atrás, ya desde la Alta Edad Media viene todo este tipo de actividad agropecuaria. Sector primario importantísimo en una tierra como la nuestra. Y que bueno, pues se visibilizaba básicamente pues en varias circunstancias, con la feria esta que hemos dicho de Cantalojas, que esa es posterior, la de Encina, la de Guadalajara, que también había aquí feria de ganado, que se hacía justo ahí enfrente. De hecho, la puerta por la que parece ser que la leyenda dice que pasó Álvaro González, Álvaro Fáñez de Minaya, es que hoy estoy un poco así. No, sí, te he seguido. Bueno, pues yo fíjate que me he ido directamente a Álvaro Fáñez. Esa puerta parece ser que antes se llamaba la puerta de la feria, previa a la conquista de Guadalajara, porque es ahí donde se celebraba la feria. Pero claro, al hablar de ganadería en Guadalajara hace siglos, nos tenemos que olvidar por completo de lo que es ahora la ganadería en Guadalajara. Tiene ciertas similitudes, las vacas siguen teniendo cuernos, las ovejas siguen dando lana y todo eso, pero algunas claro, vías pecuarias se siguen manteniendo, ¿no? Siguen manteniendo desde entonces, atravesando nuestra provincia, aunque y ahí ya no... voy porque, claro, era fundamental lo de la ganadería itinerante, lo que era la transhumancia. Se nos sacaban los pastos ahora en otoño y había que irse más al sur, porque las ovejas tienen que comer, efectivamente. Y ya desde tiempos de Heródoto, estamos hablando del siglo I, ya hay constancia de ganadería itinerante aquí en Guadalajara, e incluso en los siglos VI y VII el fuero judeo-visigodo ya establecía ciertas leyes, porque claro, es importante que las ovejas coman, pero es también muy importante que no se coman los sembrados de otros. Claro, entonces, que haya un orden y un concierto, ¿no? Dentro de, pues de la ganadería, eso es todo lo que ya se empezaba a regular, e incluso se establecían en la Alta Edad Media un veto al paso de ganado
a 5 cosas que eran vides, panes, huertas, prados y dehesas boyales. Es decir, eso es lo que había que respetar. Todo lo demás se lo podían comer porque, claro, eran conscientes de la necesidad de que hubiera ganado, claro. Ya no solo como subsistencia, sino como fuente de... Pero ojo, no me toque la vid, que el vino hay que sacarlo delante. Como dice el refrán, amigo sí, pero el borrico a la linde. Que no sé cómo ni tu prado ni el mío. Oye, pero bueno. y en esto que me cuentas, ¿no? En estas prohibiciones, ¿qué valor y qué papel tenía el del pastor, que hoy también ha cambiado mucho, ¿no? En la concepción de esta profesión. Pues tuvo mucho, claro. lo vamos a ver, y lo tuvo a raíz de que en el año 1273 el rey Alfonso X el Sabio funda el Real y Honrado Concejo de la Mesta. ¿Y sabes dónde lo funda? No. En la localidad de Gualda. Ah, mira. La Mesta se fundó en Gualda. En Gualda, fíjate. Era, bueno, como te he comentado, pues ya había ciertos acuerdos, ciertas prebendas hacia unos y hacia otros, de forma que no nos pisáramos la manguera. Bueno, pues parece ser que Gualda era una zona en la que el rey iba pues bastante, era una zona como de caza, ¿no? Lo frecuentaba por allí el rey Alfonso X, y fue allí por donde decidieron redactar el cuaderno de las leyes de la Mesta, que no es ni más ni menos pues que el recoger todas estas cláusulas, todos estos derechos y deberes que tienen tanto agricultores como ganaderos para llevarse bien. También a raíz de la fundación de la Mesta, en Gualda, como te he dicho, pues las 4 cabañas entiéndase como más o menos agrupaciones ganaderas que había en Castilla, pues se unifican en una sola cabaña real, con lo cual el rey pues ya le estaba dando su protección a todos los ganaderos y por consiguiente también a los agricultores, es decir, un ten con ten que regulara la relación entre unos y otros, de manera que se garantizaran los beneficios de ambos. Con posterioridad, reyes como Enrique II y Enrique III fueron fomentando la Mesta, incluso los reyes católicos, y ya en la época de los reyes católicos ya era el honrado concejo de la Mesta. Como te decía, los pastores, no como tal, como el pastor, porque al fin y al cabo la Mesta terminó favoreciendo a los propietarios más que a los pastores, pero ya tenía un importante peso, porque los reyes católicos ya lo vieron como un modo de articular y de vertebrar territorios en función de su potencial económico, claro. y eso devengaría pues también en una primaria organización social, incluso cultural, en la medida de lo posible. Y fue ganando peso hasta el punto de que la Mesta tuvo mucho peso en el Consejo de Castilla, que era como digamos el Consejo del Reino. Tenían mucha voz porque, claro, dice, bueno, pues si nos llevamos el ganado, claro, donde nos convenga a vosotros, sí. Se me ocurre relacionar un poco ese poder con el que... Bueno, pues hasta no hace muchas fechas tenían también los poderosos constructores, ¿no? Efectivamente. Pues una cosa relacionada, ¿no? Claro, en su momento, el que tenía mayor ganado, pues tenía también el poder entonces, de la alimentación y del acondicionamiento, ¿no? De la llegada del alimento. No se habría inventado la figura del maletín por debajo de la mesa. El sobre o el sobre, pero que sí, que llegó a ser una especie de Estado dentro del Estado. Con posterioridad ya también los Habsburgo, la Casa de Osa también la fue favoreciendo, pero es que viendo ya que se les iba un poquito la cosa de las manos, los Borbones empezaron ya a ponerle límites a los jueces y a los entregadores de la Mesta, que eran, digamos, las figuras institucionales que regulaban tú pasas por aquí o tú dejar de pasar, o no por ser tú, sino seguramente depende en lo que nos convenga. Finalmente la Mesta ya el declive pues le llegó con las Cortes de Cádiz, ya que bueno pues Jovellanos y su política consideraban pues que favorecer tanto pues la agricultura y la ganadería pues iba en detrimento de otros intereses. De otros intereses, ni más ni menos. No, pero que yo ahí le he dado el gusto a la medida que se tomó, porque en fin, era ya la época en la que había que industrializar y que Europa se estaba industrializando, estamos ya hablando, pues ha pasado la primera revolución industrial, ya se está empezando a hacer muchas cosas diferentes a las que se viene haciendo desde hace muchos siglos, y en España todavía estamos diciendo, como yo tengo riñón cubierto dejando pasar mi ganado por aquí o teniendo mis huertos por allá, pues entonces... y que luego se industrializaron mucho antes el resto de sectores que el propio, ¿no? De la agricultura y la ganadería. También entró en la modernización, digamos, sí, allí, pero casi... Pero ya mucho más tarde, más tarde. Y no para favorecer la industria, sino para favorecer la agricultura. Es decir, en fin, la Mesta pues es una cosa de la que muchos hemos oído hablar, pero tampoco nos hemos metido a indagar, y era básicamente eso, una forma de canalizar los ganados pues para
para que progresaran. A la vez que progresaban, pues en los sitios por los que pasaban. Y los sitios por los que pasaban, por cierto, es muy curioso porque era una especie de columna vertebral que se establecía en base a los pasos más importantes, que eran las cañadas, que eran como unos pasos de 90 metros de anchura, por la cual podía escurrir el ganado siempre y cuando no se metiera pues en zona de huertas, viñedos o zonas de labranza. De la cañada, si pues... se metían, me imagino que multa. Ahora hablaremos de las multas, que también las hay, de las cañadas, pues salían otro tipo de vías menores, como eran, por ejemplo, la vereda, que tenía pues como menos de 40 metros de anchura, la galiana de unos 20 metros, iban saliendo pues eso, como ramificaciones, como una especie de raíz de un tronco común que eran las cañadas. Eran como las carreteras, las grandes, las autovías, las comarcales, las locales. Algo así. Prácticamente, ¿no? Pero para la circulación del ganado. Para el ganado, claro. La circulación del ganado y para regular esto y establecerlo. Toda esta organización era vigilada y cuidada, como te he dicho, pues por los jueces entregadores, que eran los funcionarios judiciales protectores de la Mesta y que eran bastante respetados. O sea, el ser entregador de la Mesta era ya todo un cargo. ¿Y por dónde discurría en nuestra provincia las rutas de la Mesta? Pues mira, había diversas zonas. Mira, por ejemplo, de la mitad este de la provincia, por decirlo de algún modo, pues había muchas rutas que iban desde Torrecilla del Ducado pues hasta Almoguera y atravesaban, pues, por ejemplo, Olmedillas, Alboreca, Alcuneza, Barbatona, La Cabrera, La Olmeda, aquella zona ya se metía más a la zona de Berninches, Fuente la Encina, Valdeconcha, Hueva, Pastrana, Escopete, Escariche, Hierba, todo aquello, digamos que era la zona de la Mesta. Del Gran Paso, donde ¿no? correspondía, efectivamente, en la ruta del ganado, que cuando se acababa en, digamos, el norte de Castilla, los pastos comestibles, pues iban bajando hacia el sur buscando las sierras de Cazorla y el valle de Alcudia. Es decir, se metían unas palizas, supongo que eran 600 kilómetros a lo mejor al año caminando. Nomadismo puro y duro, ¿no? Dedicado yo también un poco a la ganadería. La del pastor seguro, con sus perros, ¿no? Siguiendo el camino. El pastor, que también tenían una serie de una organización con cada rebaño de X cabezas, pues iban, no sé, un mayoral, iban no sé cuántos mozos, estaba todo muy bien organizado y está organizado, por ejemplo, los sitios donde parar, donde descansar, que eran... Las ventas, ¿no? Y más que ventas solía ser, pues, a lo mejor zonas de monasterios antiguos abandonados, iglesias o sitios que prestaron un cobijo, porque al fin y al cabo una venta que era más para un paso de caminantes no lo puedes meter ahí con 2.000 cabezas de ganado porque arrasan con todo, vamos. Entonces, ahí dice el caminante, ¿y yo dónde me meto? Bueno, pero habría, digo yo, que un área 103 de entonces, ¿no? De poder parar y echarte un algo al colate, aparte del típico zurrón que acompañaba siempre por tradición al pastor, ¿no? Puntos de reunión donde sabías que, bueno, pues ibas a coincidir con esos pastores, donde incluso podías entregar correspondencia en la medida del... No como lo entendemos ahora, ¿no? Pero decir, bueno, pues tú se quedas para abajo y yo aquí para arriba, pues... Claro, sí. Ahí de intercambio de mensajes, sí, ¿no? De mensajería... Sí. Y mira, por ejemplo, en la zona de Sigüenza, una de estas zonas era la ermita de Santa Librada, este punto de reunión. En los Altos de Pelegrina también había otro punto de reunión, el Alto de la Santa, que se llama por aquella zona. Y eran descansaderos de la Cañada Real Soriana. Las rutas que subían y bajaban por allí, pues digamos que tenían esos puntos de encuentro o de descanso, entre otros. Esto era, digamos, por esta zona que te he dicho, más de la mitad hacia el este, pero también, por ejemplo, por la Sierra Norte de Guadalajara también todavía nos quedan documentación de presencia de la Mesta por allí, sobre todo pues a raíz de localizaciones que todavía existen, como el Corral de la Mesta o el Corral Viejo, que están entre la Vereda y Matallana. Y hay que recordar que precisamente es esta zona de la provincia de Guadalajara en la que de manera más potente sigue perviviendo la profesión ganadera, de manera más ¿no? potente o porque lo que les ha quedado a los pobres, porque por allí no ha habido desarrollo, no ha habido tejido industrial y es un poco de lo que viven todavía. Pues sí, ya en el siglo XVI allí actuaba la Mesta y de hecho del siglo XVI queda el libro del Concejo, en el cual hay algunos apuntes, es un libro de cuentas, a nombre del alcalde de la Mesta, por ejemplo, o otro apunte muy curioso que pone lo que se ha gastado en vino a la Mesta el día de San Bernabé. El día de San Bernabé era cuando se hacía el esquileo.
Y todo esto, también apuntes de gastos por pleitos de, bueno, pues un letrado de la defensa de ser hermanos de Mesta. Fíjate, o sea, documentos que nos llegan de entonces, que nos hablan un poco de esa estructura del siglo tan XVI, potente. de principios del siglo XVII, que sí, que también había rutas. Supongo que las que hemos hablado antes pues son las que venían, pues a lo mejor de la zona de Zaragoza, de Soria, pero estas, claro, el paso de ganado desde Segovia se debía hacer por allí. Pero desde luego, donde más presencia tuvo, incluso antes de César la Mesta, fue por la zona de Molina de Aragón. Estos acuerdos de los que hemos hablado, que después reguló Alfonso X el Sabio, ya se contemplaban en la zona de Molina desde el año 1154, cuando no se había fundado la Mesta, pero que ya estaban contemplados, como decía, en el primitivo fuero de la tierra molinesa, entregado por el primer conde don Manrique de Lara a mediados del siglo XII. Entonces, en este primer fuero ya existen determinadas cláusulas en las cuales se regulan estos pasos de ganado, porque aquella zona parece ser que estaba llena de ganado, ahora te contaré. Entonces, entre esas cláusulas vienen estas multas que te decía, ¿no? Por ejemplo, estaba, por una parte, la obligatoriedad de que todos los pastores tenían que marcar a hierro y fuego a su ganado. Hombre, les interesaba a ellos mismos. Tú claro. Imagínate cuando se encontraban, pues lo que decíamos antes, ¿no? En uno de esos puntos de descanso, varias reatas, ¿no? Con sus respectivos pastores, y a ver luego cuando emprendes camino, ¿cómo sabes de quién es ese choto? Que los señores molineses estarían un poco hasta las narices de decir todos los martes la misma historia. Me viene que la vaca es mía, que la vaca es tuya, que no sé qué. Sin hablar del cuatrerismo, ¿no? Que lo habría en esa época, bueno, pues de manera también pues muy activa, ¿no? Lógicamente por la abundancia de ganado. Y sobre todo, pues eso, y lo que decíamos de las multas, que por ejemplo, se establecía en este primitivo fuero molinés que si los ganados entraran en sembrados, hasta marzo deben pagar 10 ovejas el responsable. Es decir, tú vas con tus ovejas, te cuelas en mi sembrado, yo se lo digo al sheriff y... Pero si yo me dedico a la agricultura, ¿para qué quiero 10 ovejas? No, el agricultor soy yo, tú eres la ganadera. Pues al revés. ¿Eh? Pues muy sencillo, porque tú vas con tus ovejitas de paso, te despistas o te haces la sueca, ¿no? Y tus ovejas engordan a base de comerse mis coliflores. Pero digo que entonces, a ti ¿qué te resuelve, ¿no? ¿Qué le resuelve tener 10 ovejas cuando no se dedica a eso, ¿no? El poder venderlas a lo mejor. Que le darían salida seguramente. Porque dice, bueno, porque en su momento no te una la crío y las otras 9 las cambio por más coliflores, coliflores, no sé. Más cosas. Sí. Las ovejas que entran por las que salen. Algo así. Más cosas. Continuando con esta misma multa, por así decirlo. De marzo en adelante, si se cuelan las ovejas en mi eso, ya me tendrás que dar solo 5 ovejas, no 10, porque se entiende que no sé si es que a partir de marzo comen menos o que las plantas resisten más. No obstante, si es de San Ciprián en adelante, por no producir destrozo, no me tendrás que dar ninguna oveja. Bueno, claro, porque ya no hay, es baldío, ¿no? Ese terreno, con lo cual se entiende, ¿no? Al menos como terreno baldío, con lo cual solamente te dejamos las huellas, ¿no? Mis ovejas y yo. Efectivamente. Por tu sembrado. En otro artículo se establece algo parecido, que si pasado San Juan se encontrara ganado entre las mieses el dueño del animal pagará 5 ovejas de multa al dueño de la mies y 1 oveja por cada 10 que haya entrado en el sembrado. Es decir, estaba muy, muy regulado, muy articulado. Y mira, por ejemplo, otro muy curioso. Si una bestia sarnosa encontraran paciendo... No he mirado a nadie. Una bestia sarnosa, madre Sí, mía. es otro de los artículos que está en este fuero. Si una bestia sarnosa encontraran paciendo en la dehesa comunal, el dueño pagará una multa de 40 mencales, que debían ser los maravedíes, ¿no? Evidentemente, en una dehesa en la que todo el mundo, quien más quien menos, tiene sus cositas, se cuela una bestia sarnosa, pues puede contagiar la sarna a todas. Entonces aquí tiene que ver una... Con sus pulgas y sus garrapatas y sus cosas, ¿no? Y sus cositas, ¿verdad? Qué higiene también en ese momento. Sería. Por cierto, de manera muchísimo más ecológica se mantienen ahora mismo lo que decíamos, esas vías pecuarias, muchas cañadas reales, galeanas, por las que ahora sí que se promueve el paso y el paseo, nunca mejor dicho, ¿no? También por la provincia de Guadalajara. Sí, afortunadamente se han recuperado, porque ya no solo por la importancia histórica que tienen, sino porque, bueno, pues muchas de ellas siguen siendo ya no paso de ganado, pero no sé, unos sitios estupendos donde ir a echarte una bucólica siesta, por ejemplo. Y termino apuntando para que veas la importancia que tenía Molina en la época, en cuestión ganadera. En el censo de 1477 se establece que en Castilla había 2.694.000 cabezas de ganado, de las cuales 500.000 estaban en la zona de Molina. Con lo cual, madre mía, urgía que aquello se regulara de modo muy riguroso
para que no, como decía antes, para que no nos comamos las coliflores de otros. En fin, pues esto es un poquito la historia antigua, la historia medieval de la ganadería de la Mesta en nuestra provincia, que ahora pues se ve todavía lo que fue pues en estas ferias que todavía se van celebrando, y que nos han de recordar que aunque ya la Mesta no existe, aunque ya todas estas cosas, estas multas tan graciosas ya no existen, lo que sí existe es la necesidad de cuidar la ganadería y la agricultura, el sector primario, en muchas zonas de Guadalajara, especialmente en estas que hablábamos, a las cuales el tejido industrial no ha llegado y para mí que tardará en llegar. Pues José Luis Olano, un auténtico placer el haberte escuchado siempre y en el día de hoy hablando de la Mesta, algo súper curioso, conociendo un poco más de nuestra historia, de nuestro pasado, que también es al fin y al cabo el presente de muchas zonas rurales de la provincia y del futuro. Y como me gusta tanto, mañana mismo te vienes y hablamos de otras cosas más cercanas en cuanto al tiempo y en el espacio de Azuque, que hablamos mañana. Estupendo, por aquí estaré. Gracias, José Luis.